Bien, muy emocionante. A ver, yo creo que ahora la dinámica y lo que le daría como un poquito más de condimento a esto es escucharlos a ustedes. Vamos a abrir una sección de preguntas. Si tienen que ver con la clase de historia adelante, si tienen que ver con la vida adelante, y sobre todo aquí hay muchos estudiantes también de cultura científica y humanística, ¿no? Pues no sé, si alguien se anima a iniciar una sección de preguntas y respuestas. Bien, de Petra Cadena, como una forma, digamos, de en donde se codifica toda una cosmovisión colectiva, pues, ¿no? Y que puede ser leída, estos mitos, solo por la gente que es parte de esa cultura. Es decir, si yo les cuento este mito, hoy, por ejemplo, en alguna parte me dirán, pues es una bonita historia, ¿no? Una leyenda, está chido, pues, pero no me dice más. En cambio, a la gente de aquel momento, cuando lo contaba, estaba contando concepciones que les eran comunes a ellos, porque ellos creían que existía un charro negro, que era natural que se transformara en remolino, que él era el que mandaba el agua, las tempestades, el granizo, en fin, ¿no? Estas creencias pues, eran compartidas por toda la población, y no nada más en la región de Tláhuac, porque lo que hice en el libro, es también una serie de comparaciones con otras regiones de Mesoamérica. Comparé con nahuas de Milpalta, nahuas de Tlaxcala, nahuas de las Huastecas, de Guerrero, en fin, de varias partes, y lo curioso es que esta cosmovisión mesoamericana, como vienen de un mismo proceso civilizatorio, es muy similar en todos lados, y en todos lados creen en este tipo de cosas. Algunos le ponen nombres diferentes, no es el charro negro, digo, es el dueño de los animales, en otra el señor del monte, en fin, pero están ahí, pues, ¿no? Y es básicamente así como se utilizan los mitos. Me parece que creo que es Jacques Le Goff, no recuerdo muy bien, pero creo que Jacques Le Goff tiene un texto sobre la Edad Media y habla sobre los duendes, por ejemplo, estas historias de duendes, ¿no? Que son comunes a nosotros por el cine y por cuentos, ¿no? Los gnomos, los duendes del bosque, todo eso. Existía realmente una creencia muy popular en la Edad Media sobre este tipo de seres, pero son mitos también de regulación, es decir, decían, si tú vas en la madrugada a cortar leña, te van a salir los duendes, te van a castigar, puede que ya no vuelvas, porque es la idea de decir, oye, la madrugada no es para trabajar, el bosque no puede ser talado día y noche, hay momentos para cortar, ¿no? Específicos, y entonces en esos momentos hay que hacerlo, nada más aprovechar lo que es para el consumo. Y entonces ahí lo que estamos viendo es que existe una lógica del valor de uso, es decir, lo que se usa realmente, ¿no? En contra del valor de cambio, que es lo que está permeando hasta nuestros días el actual sistema capitalista. Es decir, hoy se tala más madera de la que se consume. ¿Por qué? Es un negocio, hay que generar plusvalor, riqueza para el capital, ¿no? Estos mitos también existen en la región, por ejemplo, de Tláhuac y en otras. La Llorona es un mito que hasta la fecha existe, es decir, ¿y a quiénes se les aparece la Llorona? Pues se les aparece a la gente que van a lugares con agua, pero de madrugada, porque sale de madrugada, o sea, sale en la noche. Entonces, es decir, también tienen ideas, aunque sean inconscientes, a nivel inconsciente, de regulación. Es decir, ¿por qué vas a pescar a las 3 o 4 de la mañana si la pesca la puedes hacer en otra hora? Es decir, ¿para qué te acabas los recursos de los canales y de los lagos en la noche si hay momentos para hacerlo? Y si tú vas, te va a salir la Llorona o te va a salir la Sirena y te va a ahogar. Pues ese tipo de historias para los pueblos funciona así, pues son la forma en la que se autorregulan ellos mismos su territorio. Claro, desde la lógica del capital y desde la lógica de las élites, pues esos pueblos, esos indios son unos ignorantes, o sea, tienen creencias arcaicas, ¿no? No entienden racionalmente. Esa es también la gran pugna y la pelea también epistémica, ¿no? Que ha existido desde la imposición del dominio colonial. Sí, básicamente la desamortización. Yo les decía, aquí en este caso específico hay que entenderlo como privatización de tierras comunales. ¿Qué significa desamortización? Desamortización, desde el punto de vista de la lógica liberal, era sacar de manos muertas, ese es el término, o sea, desamortizar es quitar de manos muertas propiedades de la iglesia y de los pueblos. ¿Y por qué les llamaban manos muertas? Porque estas propiedades que se llamamos y que todavía existe
la figura legal de enfiteusis, lo que consistía era que las propiedades de los pueblos nunca salían al mercado, nunca podían moverse desde la economía liberal, ponerse en venta, pues, ¿no? Nunca salían. Entonces, para ellos, desde la lógica capitalista, una propiedad así está en manos muertas porque no tiene movilidad dentro del mercado, dentro de la economía mercantil. Esa es la selección. Pues, ¿no? Yo les decía, esto fue parte de un trabajo más amplio que sigo de hecho todavía desarrollando, o sea, no acabado. Pero básicamente lo que seleccioné de mi tesis anterior, de la tesis original que era sobre desecación del lago de Chalco y zapatismo, pues fue el capítulo que hablaba de eso, de la desamortización. Lo seleccioné y lo dividí en 2 capítulos, ¿no? Que son los 2 primeros. El primer capítulo que ustedes van a encontrar en el libro, yo creo que es el más aburrido si se quiere, pero es necesario a mi manera de ver. Es una revisión de la legislación, pues, de la legislación desde las reformas borbónicas hasta la aplicación de la ley Lerdo y de las estrategias campesinas a nivel de varias regiones del país. El segundo texto, el segundo capítulo ya es propiamente la privatización, cómo ocurrió en Tláhuac, en los pueblos de la región de Tláhuac. Esos fueron el capítulo que saqué de la tesis original. Y el tercer capítulo, que a muchos, yo creo que a todos los que han leído el libro, creo que es el que más les ha gustado, el tercer capítulo, que es donde hablo sobre los mitos, pero hablo también sobre estrategias de resistencia a través de mapas coloniales, pinturas, todo eso. Ese lo hice específicamente para esto porque fue donde yo dije quiero crear algo diferente a lo que se hace tradicionalmente con estos estudios de tipo histórico. Y entonces me lo puse a escribir y es nuevo, digamos, totalmente eso, pero me ayudó mucho porque la tesis que estoy haciendo ahorita en el doctorado, hablo también de cosmovisión lacustre y todo eso. Tenía como muy atorado todo eso y no fue sino hasta que lo escribí este texto, lo estuve repensando, releyendo, cuando fue fluyendo solita las ideas de cosmovisión lacustre que ahora son parte de lo que estoy haciendo. Actualmente me encuentro escribiendo ahora sí sobre la desecación del lago de Chalco y sobre el zapatismo en los pueblos lacustres, pero es un trabajo que no. Finalmente, ¿por qué no hacer una tesis en náhuatl? Bueno, obviamente quiero aclarar algo. Hoy las comunidades de Tláhuac, en ninguna se habla náhuatl ya. Yo tuve una fortuna, suerte, azar de la vida, no sé, que mis abuelos hablaban náhuatl, hablaban mexicano, y entonces como mis papás trabajaban todo el día, pues nos dejaban ahí con los abuelos, y de hecho nosotros no les decíamos abuelos a los abuelos, sino les hablamos de papá y de mamá. Y ellos al criarnos, pues hablaban entre ellos de repente, y así fuimos aprendiendo un poco. Luego yo, cuando ya siendo adolescente, vi que un profesor de la Huasteca Veracruzana iba a dar un curso de náhuatl y me fui a meter y yo le dije, es que yo quiero aprender náhuatl, decía. Y entonces cuando empezó a hablar él, vi que era similar, no igual como lo hablaban mis abuelos, pero era similar, y me acerqué al final de la clase y le empecé a hablar en náhuatl. Y me dijo, ¿tú hablas náhuatl? Le digo, no, es que no es náhuatl, lo que yo hablo es mexicano, porque así decíamos mexicanos. Es lo mismo, dice náhuatl o mexicano. Yo creí que el náhuatl era otro idioma, y entonces yo fui a querer aprender náhuatl porque en la escuela nos enseñaban que era el idioma de los mexicas, pues, ¿no? Pues quería hablar ese idioma, pero cuando en realidad en la casa se hablaba, pues, ese idioma. Entonces, tuve esa fortuna, pero desgraciadamente ya no se habla. Los últimos hablantes de la región murieron en la década pasada. Entonces, ¿por qué no escribí una tesis en náhuatl? Bueno, para empezar, si quisiera escribir una tesis en náhuatl, tanto los director como los 4 sinodales tendrían que hablar náhuatl. Y eso no ocurre, pues, ni en la UNAM, que tienen muchos buenos profesores de náhuatl, no hay una planta docente que pudiera cubrir estas necesidades, ¿no? Y la otra, pues, de todas maneras, si yo la escribiera, tendría que traducirla invariablemente al español, porque el náhuatl, como muchas lenguas en el mundo, tiene variantes dialectales, variantes regionales. Entonces el náhuatl que yo hablo, por ejemplo, le es difícil entenderlo a la gente de la Sierra Norte de Puebla, a la gente de la Huasteca Potosina, y así a la inversa, los que ellos hablan, las variantes que ellos hablan, a mí a veces se me dificulta. Claro, poco a poco y platicando nos vamos entendiendo, pero sí cambia bastante el náhuatl, sobre todo porque a diferencia del español,
y de otras lenguas, las lenguas indígenas, como fueron sometidas a un proceso de colonización, se cortó la comunicación entre los pueblos durante muchos años, y eso va haciendo que se vayan ahondando cada vez más las variantes regionales, ¿no? Y bueno, creo que con eso contesté.